una cosa, ¿estás con Javier Milei hoy? Está Javier Milei acá, que no hablé con él, pero me parece que lo que dijo Pablito Blanco, de que pueden llegar a tentarlo con el Banco Central, no le va a gustar para nada, porque es bajarle el precio. ¿Vos decís que fue una chicana? Me parece que ahí la oposición está jugando o intentando decir que Milei vaya al Banco Central, cuando es un candidato a presidente. A ver, no sé. Mostralo, pero que no responda con palabras todavía, que haga gestos. Milei Banco Central. No, a ver, Milei presidente, Milei presidente, para ver. Qué lindo que es. Qué bárbaro. Bueno, escúchame. Pará, domingo, importantísimo. Sí. Domingo. Sí. Relanzamiento del gobierno operativo, oxigenación de la gestión. Así te hago, Milei. Y así, como la guerra contra la inflación. Claro. Casi patriotas. Sí. ¿Cómo, bueno, Leo, por dónde le vas a ir a tu invitado? Yo estoy pensando qué preguntarle a Milei. Tengo un montón de preguntas para Javier. Me parece que la más importante es cuánto de todo lo que él dice que va a hacer si llega a ser presidente es de efectiva realización. Yo estoy obsesionado con ese tema, porque yo se lo digo siempre, es un gran candidato Javier. Dice muchas cosas que todos estamos esperando escuchar, desde dolarizar la economía hasta terminar con los piquetes. Ahora, hace 30 años que eso pasa y nadie lo hizo. Vamos a preguntarle por qué él cree que lo va a poder hacer. Por ahí que no venga a la política es una justificación. Un dato dramático de la economía que quiero compartir con ustedes, y ya vamos a charlar con el señor Javier Milei, que está con todo, me parece. ¿Estamos bien, Javier, hasta ahora? Fantástico. ¿Banco Central así, te vuelvo a preguntar, o Banco Central para abajo? El Banco Central tiene que ser eliminado porque es un mecanismo de estafa de los políticos ladrones. O sea, no te veo presidiendo el Banco Central. La verdad, en este contexto, no. Perfecto. Me parece que hay alguien que está tratando de instalar que vos vas al Banco Central y no querés ser presidente. Lo lefateo. ¿Puede ser? Siempre hay operaciones de algún tipo para tratar de a ver qué pueden hacer con el crecimiento que estamos teniendo. Eso es muy fuerte, ahora lo vamos a charlar. Ya vamos con vos. Un dato dramático de la economía que ahora quiero charlar con Javier y con Sofi es que tenemos 3 veces más de inflación que Venezuela. ¡Ayos! ¿Ven lo que yo veo? Oh, no. Es una máquina que puede duplicar cualquier cosa. ¿Cualquier cosa? ¿Funcionará con esto? ¡Claro! ¡Observen! Esta máquina funciona con el principio de la reestructuración molecular por audiointerrupción. Eso es a lo que yo llamo doble garantía o la devolución de su dinero. No me digan, niños, que han estado gastando dinero multiplicado. ¡Claro! ¿Qué hay de malo en eso? Si sigue multiplicándose, podría arruinar la economía. ¿Y usted cómo lo sabe? Cierto. ¿Qué hay de malo en tener mucho dinero? ¿Tú lo tienes? ¿Qué no ves? Si todo el mundo lo tiene, pierde su valor. Los precios se dispararán y tendrán todos más y más dinero. Se convertirá en un caos. ¡Extra, extra! ¡Avalancha de monedas sepulta a Patolandia! ¡Los precios por los cielos! Vamos a separar con lo que dijo esta semana Domingo Cavallo, que salió a hablar mucho de Milei, y nos sentamos a charlar largo y tendido de todo y sobre todo con Javier Milei. A Milei, más que como economista, lo veo como un líder. Es un líder que además conoce de economía, pero obviamente que él lo que está planteando es un rumbo completamente diferente al histórico para la Argentina, en una dirección que yo creo que es la dirección correcta. El rol que ha tenido el profesor Cavallo durante el primer gobierno de Menem lo convierte en el mejor ministro de Economía de toda la historia argentina. Se tiran flores. No. Señor Javier Milei, le voy a dar formalmente las manos. ¿Cómo estás? Gracias por venir. ¿Cómo estás, Lucas? ¿La conoces a Sofi Diamante? Sí, claro. Gran periodista de economía. Le vamos a así atornillar las preguntas de un lado y del otro. Te levantó el precio un poco Cavallo, ¿no? O sea, te habló bien de vos. ¿Por qué? Bueno, puede también que yo esté haciendo un buen trabajo. Sin duda, sin duda. Pero que que Cavallo hable bien de vos no significa que estés haciendo un buen trabajo. Es un gesto político de Cavallo. Bueno, puede ser que entonces esté haciendo acciones políticas correctas. Te miro, me miras. ¿Me preguntaste? Contesto. No, es que me quedo pensando en algo. Cosa que yo creo que, te voy a decir, es fuerte. Sos como el candidato perfecto hoy. ¿Por qué? Porque encontraste una síntesis de lo que está pidiendo mucha gente, que es ordenar la economía, terminar con los piquetes. Tenés una iniciativa para cada una de las respuestas de un montón de sectores de la sociedad. ¿Será porque la sociedad se cansó del fracaso socialista? O de los políticos, distintos pelajes. Sí, pero todos, porque lo que hay que entender
es que lo que yo definí en la nueva lógica populista y modelo de la casta es la esencia del modelo de la casta es la frase donde hay una necesidad nace un derecho. Ahora, ¿cuál es el problema? Que las necesidades son infinitas y los derechos alguien los tiene que pagar y vos tenés recursos finitos. Entonces eso es inconsistente, deriva en continuas crisis fiscales, ya sea, y si lo financiás con deuda, terminás en default. Argentina es el máximo defaulteador de la historia moderna. Si lo financiás con emisión monetaria, generás inflación. Argentina ya le quitó 13-0 a la moneda, le podría quitar 2 más o 3. Sí, no solo eso, sino que además, si vos te fijás, la otra es que te suban los impuestos y Argentina tiene la presión fiscal más alta en el mundo, la que es en blanco, en el sector formal. Bueno, pero espera, déjame interrumpirte un minuto. Pero esto no es menor, porque en ese pasamano con la idea de la justicia social hacen barbaridades. Digamos, la porosa mano de los políticos hace un desastre y digamos, entonces la gente está cada vez peor y los políticos está cada vez mejor. Por eso tiene razón la gente cuando está profundamente furiosa con estos delincuentes. Pero, vos tenés un montón de propuestas, yo te decía recién el candidato perfecto porque hay piquetes en la ciudad. Vino Macri, que suponía que era un gobierno de centro derecha, no resolvió los piquetes. La gente le molesta que haya caído más planes sociales. Vino un gobierno como el de Larreta y de Macri, dieron más planes sociales. Y vos decís, yo voy a crear un organismo anti-piquete, lo voy a meter presos, lo mismo con la dolarización. La pregunta concreta es, ¿vos por qué podés o crees que vas a poder lograr hacer lo que no pudo hacer la política en 50 años? A ver, primero, porque la política tiene un primer problema, y eso es lo que lo hace en casta, es que las distintas recetas que estuvieron aplicando a lo largo del tiempo siempre fracasaron y causaron daño a los argentinos. Totalmente. Y cuando ellos tienen que elegir entre tocar un privilegio de ellos o aplicar estas políticas nefastas que le destruyen la vida a la gente, ahí no hay duda, están todos de acuerdo y votan en contra de la gente. Totalmente. Bueno, ese es el primer punto. Ahora, ¿por qué no dolarizó la economía Alberto, por ejemplo, si fuera tan fácil? O Cristina, o Macri, o el que sea. Bien, excelente pregunta. Porque vos viste ahí el video ¿de inflación? del tío MacPato, sí, explicándole a los chicos que eso iba a generar daño. Si se reproduce mucho un bien como la plata, pierde valor. Bueno, fíjate esto, yo lo explico siempre en una economía que hace transacciones en oro. Sí. Entonces hacemos todos transacciones en oro. Y de repente tengo un amigo que viene y me dice, mira, podemos convertir el plástico en oro. Sí. Vas, compras plástico, lo convertís en oro. Mientras que vos ese oro lo tenés guardado en tu casa, no pasa nada, es una falsificación y no jodés a nadie. Claramente. Ahora, ¿qué pasa si vos lo querés meter adentro de la economía? Suponete que te digo, te cambio un lingote por un lingote. Me dice, dale, ¿cómo un lingote por un lingote? Bueno, entonces te doy 2 lingotes y ahí empezarías a desconfiar. Claramente. ¿Sí o no? Bueno, ¿por qué? Porque sería una estafa y te darías cuenta. Entonces, ¿qué es lo que haces? Lo metés comprando cosas. ¿Qué pasa? Los precios que vos estás enfrentando están acorde a la vieja cantidad de oro. Entonces, cuando vos ingresás ese oro y empezás a comprar cosas, ¿qué pasa con los precios de los distintos bienes? Empiezan a tener una escasez relativa y sus precios empiezan a subir. Sube el precio. En el fondo, lo que está pasando es que vos generaste un exceso de oferta de oro, el poder adquisitivo del oro cae y todos los precios expresados en unidades de oro sube. Eso pasa con el peso acá. Bien, exacto, porque si no, mirá los precios en dólares en Argentina. Claro. Digo, para los que dicen que no puede haber deflación, mirá la economía argentina en dólares y vas a ver que tuviste deflación en dólares. Porque cuando vos devaluaste, generaste deflación en dólares. ¿Tenés la placa de la hamburguesita que la quiero compartir con Javi? Ahora la vamos a buscar. ¿Cómo subió la hamburguesa más conocida del mundo? Creo que, si no me equivoco, triplicó. Ahí la vamos a ver en pantalla. A ver. Bueno, ahí estás viendo que en la Argentina está 4,29 el Big Mac, la hamburguesa más conocida del mundo, está puesto número 15, pero si mal no recuerdo hay otra placa donde explica esto. Esta es la placa del ranking del mundo, mirá lo que vale acá una hamburguesa, 4,29, y en Dinamarca vale 4,89, vale casi lo mismo que en Dinamarca. La Argentina es el 4.º país del mundo que en los últimos 15 años triplicó, si no me equivoco, su valor del Big Mac en dólares. Sí, y nosotros ganamos cada día menos en dólares, ¿no? Bueno, a ver, vamos por parte. O sea, vos podés tomar un bien particular y ese, digamos, no es un caso representativo, por decirlo de alguna manera. Pero está en todo el mundo. No, está bien, pero ¿por qué no es representativo? Porque tiene carne y la carne es un transable. Entonces, la gran diferencia que vos vas a tener entre un lugar y lo otro tiene que ver básicamente con la carne. Tiene que ver con lo que
hace a la cuestión impositiva, a la cuestión, por ejemplo, de la logística, digo, todos temas pero en el fondo es un commodity. Ahora, mirá lo que pasó con el precio de las propiedades, no sé, cuánto estaba el metro de la propiedad, ¿sí? No sé, cuando previo a salir de la convertibilidad, cómo se te cae cuando salís de la convertibilidad. O sea, lo que quiero mostrar es que los precios en dólares en Argentina tienen una fluctuación muy fuerte. Cuando vos devaluás, o sea, los precios en dólares... A ver, vamos a ponerlo fácil. ¿Sabés cuánto gana en promedio el decil más alto de la distribución en Argentina? 120 lucas, ¿no? $500 al paralelo. $500, por eso. Sí. Bueno, a ver, un lavacopas en Estados Unidos gana 1.500. Eso es un drama. O sea, y un chico que entra a McDonald's es 2.500. Además te pregunto, si no... O sea, entonces, digo, te das cuenta que tenés deflación. $500 es valor casi 2002, ¿no? De ingreso promedio en dólares. Sí, igual... Fue creciendo y ahora estamos... Pero vos igual, o sea, estamos en niveles... El salario real de hoy está en los niveles del 2003, 2002. Por desastre. Y el PBI es un loop la Argentina. Sí, y el PIB per cápita está en los niveles del año 73. Y la productividad está en los niveles del año 50. O sea, Argentina es una catástrofe. Entonces, pero quiero volver al tema de la inflación. Entonces, lo interesante de ese pequeño dibujito es que entiende mucho más de economía monetaria que el 95% de los economistas argentinos que dicen brutalidades. No, porque la inflación multicausal. Ahí lo tenés. O sea, ¿qué es multicausal? Es un problema, digamos, con una cuestión de oferta y de demanda de la moneda. Entonces vos generaste un exceso de oferta, el precio, el poder adquisitivo de la moneda tiene que caer. Todos los precios en unidades suben. O sea... Pero, digamos, no sé por qué habíamos que... Ahora, Sofi, ¿le querés preguntar algo? Sí, por favor. Acá no estaba Don Olivera hoy, pero me dijo, haced esta pregunta a Milei. ¿Por qué el Mickey Mouse es la figura aspiracional de los políticos? Que lo has dicho en un contexto... Bueno, a ver, Mickey Mouse, sí, es un dibujito muy querible por todo el mundo, ¿no? Sí, claro. Bueno, pero no deja de ser una rata asquerosa. Es decir, entonces los políticos argentinos, que son ratas asquerosas, ¿sí? Digamos, el aspiracional es Mickey Mouse, porque siendo ratas asquerosas quieren ser que la gente los quiera. O sea, digamos, pero vos querés ser político. Para hacer un vos querés ser político. ¿Ya sos o no? Claro. ¿Ya ¿Te querés convertir en Mickey Mouse o no? Claro. No, pero no los de la casta. Pero ¿cómo haces para ser político y no ser casta? Porque ahí, yo te lo digo siempre, vos tenés una contradicción. No es una contradicción. Ahora sos político, sos casta. Querido Lucas. No te vas a enojar. No, ¿cómo? No me empecé con esas cosas. No empecemos con... No, que te enojaba. Sacamos de esa tontería que tratan de instalar algunos periodistas. ¿Vos sos casta ahora? No. ¿Por qué no? A ver, te voy a definir qué es casta. De vuelta. A ver. Por ejemplo, alguien que es casta. Alberto Fernández. Alberto Fernández, cuando estaba fuera del gobierno y la criticaba a Cristina con el tema de la inflación, están los videos del 2012, diciendo, Cristina le explicaba que prácticamente era Milton Friedman, le explicaba la naturaleza monetaria de la inflación. Dice, usted si quiere saber qué pasa con la inflación, no tiene que mandar los chicos de la Cámpora y a Morena o a los supermercados, los tiene que mandar al Banco Central y que le pregunte a Marcó del Pont qué hizo con la emisión monetaria. Ahora, cuando está en el gobierno, habla de la inflación multicausal, que la culpa de los supermercados, de los grupos concentrados. Eso es un tipo que es casta. Te digo otro tipo recontra casta. Señor Leandro Santoro. Señor Leandro Santoro dice, bueno, en realidad cuando hubo que recrudecer los controles de capitales. Entonces él dice que entendía que la medida era una medida antipática, pero era lo único que se podía hacer. No era lo único que podías hacer. Podrías, por ejemplo, haber liberalizado el mercado cambiario y desaparecen los problemas de brecha y de restricción externa. Pero entonces te dicen, entonces el problema es que genera inflación. Es falso, vos no generas inflación por eso. En realidad lo que genera la inflación es la emisión monetaria. ¿Querés terminar el problema con la inflación? Deja de emitir. Ahora, para dejar de emitir tenés que dejar de tener déficit fiscal. Pará. Tenés que dejar de tener déficit fiscal. Pero para hacer eso tenés que ajustar. La de ellos no. Entonces, el ajuste se lo cargas a la gente. ¿Querés una muestra de casta? A ver. La payasada que se votó en el Congreso, donde Juntos por el Cargo y el ala moderada del Frente de Chorros, ¿sí? ¿Qué hicieron? ¿Qué votaron? Votaron en contra de la gente. Dijeron... ¿En qué momento? Cuando fue el acuerdo del financiamiento. El FMI, el acuerdo. Claro, el acuerdo...
hay que ser muy torpe conceptualmente para no saber que cuando vos determinás el financiamiento del otro lado, tienen que estar los números fiscales. ¿Me comprendés? Y, por ejemplo, ¿por qué nosotros desde La Libertad Avanza votamos en contra? Votamos en contra justamente porque sabíamos que eso iba a implicar un ajuste. Además, implicaba más deuda, porque de hecho, ¿sí?, incrementaron la deuda más de 9.000 millones de dólares. Entonces digo, vamos, ¿me comprendés? Sin embargo, ¿qué era la característica de ese programa que se votó? Sí, igual era y sabes que ¿sabes qué? Estamos en la puerta del default. No, es mentira. ¿Cómo que mentira? Es mentira, Lucas. No, porque eso es creerle a la casta te miente. O sea, vos podrías haberlo evitado. Pará, no, déjame preguntarte, sin acuerdo con el fondo, no se podía negociar con el fondo, entramos en default. Pará. Vos podrías haber hecho otro acuerdo que significaba, por ejemplo, bajar el gasto público. Es decir, la única forma de corregir el déficit fiscal, los chorros de los políticos te dicen que es solamente subiendo impuestos. No, mentira, no es subiendo impuestos, es bajando el gasto la mejor manera de hacerlo. Entonces, digo, no te dejes mentir por los políticos ladrones argentinos. Había otra alternativa y era bajar el gasto. O sea, yo que digo, hay que pagar la deuda, hay que cumplir con el fondo, pero el ajuste lo tenía que hacer la basura de la política y no el sector privado. ¿Y qué hizo la basura de la política? Sobrereaccionó el ajuste en el sector privado. ¿Para qué? Para que el gasto público, además, en términos reales, creciera. ¿Y sabés quiénes impulsaron bien eso desde los de Juntos por el Cargo? No deberías tener duda. ¿Quiénes? Los gobernadores, por ejemplo. Y por ejemplo, el señor Gerardo Morales, porque es plata para él. Quieren que venga la plata. Claro, o el señor Horacio Rodríguez Larreta. ¿Para qué? Para recibir más dinero. Entonces, ¿qué hicieron? Mandaron al cadalso a todos los argentinos. Déjame preguntarte algo. Mirá qué oposición tenés. O sea, cuando es la de ellos, eso es casta. Están atornillados. No, bueno, por eso la de... Mirá, yo siempre digo este ejemplo, ¿no? Prepárate lo de Bullrich. Perdón. Digamos, siempre vos tenés que recordar esto. Mirá, Al Capone, por culpa de una regulación estúpida, lo terminaron... ¿cómo es? Tildando por ejemplo, de traficante, de asesino. Ahora, hizo de todo, ¿no? ¿Y por qué fue preso? Por no pagar impuestos. Porque la de la casta no se toca. Ese es el punto. Sos un genio. Preguntale, Sofía. Sí, ahora vos ya te vas a postular a presidente. Si llegás a ganar, vas a tener que negociar con los demás, los políticos. Sofía, bien ahí. A ver, no, es que... Vas a tener que hablar ahí. Pero no es que la forma es distinta. Mi planteo es moral. O sea, a ver, más allá de toda la discusión del Banco Central, el primer punto de la discusión es de índole moral. Es decir, la pregunta es, ¿vos estás a favor de robar? No. Bueno, ok. Yo tampoco. No, tampoco. A ver, algunos de los muchachos que están acá están a favor del robo. Algunos por ahí sí, hay que estar escondidos, pero no. Entonces, nadie está a favor del robo. Totalmente. Ok, bueno. Ahora, vos pasaste la caricatura de MacPato. MacPato, sí. Entonces, tío Rico. El tío Rico. Bueno, ahora, ¿cuál es el punto? El punto es el siguiente. Cuando vos te diste cuenta que metiste ese oro ahí, el falsificado. Sí, cuando sumaste cosas. ¿Es un robo? ¿Es una estafa? Y en verdad sí. Bueno, ¿y quién hace eso? ¿Quién puede hacer esa réplica tal cual? El Banco Central. Y además, fíjate esto, ¿y a quién financia? A las basuras de los políticos, ¿sí? No solo eso, en los últimos 2 años financiaron 11 puntos del PBI, es decir, que la casta política le robó a los argentinos de bien, ¿sí? A un ritmo de 5,5 puntos del PBI por año. En realidad, digamos, no está distribuido así, fue 7 y pico y 3 y pico. Pero, a ver, a lo que quiero que veas es que es una estafa. ¿Y sabes quién es el primero que se beneficia? El primero que recibe el dinero. ¿Y quién es el que lo recibe primero? Los ladrones de los políticos. No, y aparte, fíjate esto, porque esto también lo quiero señalar. Aquellos economistas que dicen, no, bueno, la propuesta de Milei implica un gran ajustazo. Ah, ¿y vos qué querés? ¿Arreglarlo con emisión monetaria, el desequilibrio fiscal? A ver, manga de burros, se llama principio de clasificación efectiva de los instrumentos de mercado. Escúchame. Que lo hizo Hicks. Entonces, la política monetaria para mantener a raya los precios. Digamos, el problema presupuestario es un problema del fisco que se arregla nivelando los gastos con los ingresos. Y te voy a decir más. Si vos te faltara la guita en tu casa, ¿qué haces? Y trato de laburar más. Bien, bueno, ¿sabes qué dicen los políticos? No, porque eso es endeudarte, o sea que lo vas a tener que pagar después. Bueno, está bien, si lo pagas vos no hay ningún problema. Si lo querés pagar a otro es una cuestión inmoral. No. Pero fíjate esto, que esto es lo interesante, porque en el fondo lo que vos tenés es que te estafaron emitiendo 11 puntos del PBI.
y los que se benefician son los políticos. Entonces te dicen, si vos tenés un problema fiscal, tenés que arreglar el problema fiscal. Si vos tenés un problema de rigidez en el mercado laboral, no se arregla con política monetaria, digamos, o sea, generando distorsiones de precios, digamos, en la escala nominal de la economía para, digamos, falsear el nivel de desempleo. O sea, eso es lo que no entienden. Vamos a temas más. Pero esto es grave. Esto es grave, porque hay tipos que diciendo, ay, no, pero perdemos la política monetaria para financiar al fisco. Justamente lo que no quiero hacer es eso, porque eso es estafar a la gente. Ya sabemos qué quieres hacer con los políticos. Perdón que me pongo como, digamos que me apasione no quiero tanto. que te suba la presión este Viernes Santo. No, pero viste, o sea, ¿sabés qué es lo más feo de todo esto? Sí. Que todos estos que te proponen el Banco Central, y que el Banco Central haga esto, y que el Banco Central haga lo otro, y que haga lo otro, sí, que haga todas esas cosas. El Banco Central, ¿sabés en qué termina? En una tremenda oleada de emisión monetaria. Metiste un chirolita, me dicen en la producción. Bueno, porque digo, o sea, sí, porque son chirolitas del poder. A ver. De vuelta, ¿a quién beneficia esta estafa de financiar el déficit fiscal? A los políticos, o sea, son funcionales a los políticos chorros. Es decir, cuando te dicen, no, bueno, pero te quedás sin el control de la tasa de interés. A ver, ¿Moreno era bueno controlando precios? Era tremendo, era horrible, ¿no? Sí, bueno, fíjate esto, es peor que Moreno eso, porque la tasa de interés es el precio relativo de los bienes presentes sobre los bienes futuros. Es decir, que el que quiere controlar la tasa de interés no solo quiere controlar los precios presentes, sino que además quiere controlar los precios futuros. Escúchame, quiero saber más de tu gobierno. No, pero yo me quiero matar de la risa, digo, con la cantidad de barbaridades que dicen quiero que con Sofi pseudoeconomistas. Esperamos más tu gobierno. Quiero que primero mires esto de Patricia Bullrich a ver qué pensás. Dale play. Soy zurda. ¿Qué cosa podés golpear? ¿Sí? Para mí es una sorpresa que Patricia Bullrich sea zurda. Ahí está toda la casta festejando un chiste que Patricia Bullrich es zurda. ¿Estarías en un gobierno con ella? Si sos presidente, ¿la llevarías a tu gobierno, a Bullrich? Absolutamente. Si ella no es candidata, la sumarías. ¿Te gusta el macrismo a ella? Una de las cosas que dije es, yo no puedo tener nada en común con Juntos por el Cambio. Sí. Porque para mí Juntos por el Cambio es kirchnerismo de buenos modales. O sea, no son distintos. Sí, lo tengo claro. O sea, conceptualmente no son distintos. Pero o sea, vos lo escuchás hablar a Larreta, no difiere de Kicillof salvo en los modales. Es decir, los dos recitan keynesianismo, les gusta la obra pública, les gusta la presencia del Estado. ¿Sí? A vos todo eso... Bueno, digamos, bien no nos ha ido, ¿no? O sea, desde que tenemos, tenés razón. Digamos, o sea, no va bastante mal con el Estado. ¿Por qué sigue Patricia? Bien, porque una de las cosas que, a diferencia... Yo la verdad que me parece lamentable, digamos, el comentario de Cornejo demostrando poco conocimiento de teoría política. O sea, yo creo que hay que separar entre colectivistas, ¿sí? Y los que defienden las ideas de la libertad, la república, el individualismo, ¿sí? Como concepto. Entonces, ¿qué quedaría de un lado? Obviamente quedarían los kirchneristas, quedaría la Unión Cívica Radical, que es la Internacional Socialista, quedaría la coalición cívica, que es de más de izquierda todavía que el caso de la coalición cívica, que la Unión Cívica Radical, y quedarían las palomitas tibias del PRO, llámese los Larreta, las palomitas Vidal y Santilis de la vida. Ahora, ¿sí? ¿te puedo interrumpir? Dame un minuto, please. Eso sería el ala colectivista. Del otro lado, ¿qué estaríamos? Estaríamos los liberales, los libertarios, es decir, estaríamos, por ejemplo, digamos, el peronismo republicano, el peronismo federal, el menemismo. Y a Patricia la metés ahí adentro. Los halcones, claro. Los halcones. Y a Macri también, esa es mi pregunta. Obvio, digamos, si Macri quiere venir pero si Macri quiere venir a la Libertad Avanza, lo recibimos con los brazos abiertos, igual que a Bullrich y a todos los halcones. ¿Por qué Mauricio Macri no es casta? A ver, primero... Según tu definición de casta, fíjate, ¿no? Que yo lo que estoy haciendo es, en este momento estoy ordenando en términos de alineación ideológica. Entonces, y la realidad es que Macri, la mayor parte de su vida fue empresario. Eso te gusta, vos, o sea, como no viene de la política. Digamos, o sea, claro, no es como algunos parásitos que toda su vida vivieron de la política. Entiendo dónde vas. Hay tipos que tienen el will virgen. Sí, claro, nunca mandaron un currículum nada más. No, claro, o sea, y te dicen, no, hay uno que te dice, no, porque yo tengo vocación. ¿Qué vocación? Te la pasaste toda tu vida viviendo de la teta del Estado. Hay algo que nunca te escuché hablar, por ahí es un error mío, que es el tema de la inseguridad. ¿Qué harías vos con el tema de la inseguridad? Viste que ahora hay todo un movimiento afuera de que la gente se quiere armar. ¿Estás a favor que la gente se arme, por ejemplo? Ahí, digamos, yo tengo una posición desde mi visión de liberal libertario,
en realidad es de la posición de los liberales, o sea, digo, sean más o menos. Pero vos fíjate, una de las cosas que vos te marca la evidencia empírica, que es lo que hizo que naciera este área de la economía que se llama Law and Economics, o Derecho y Economía, o el análisis económico del derecho. En Nueva York estaban aplicando todo lo que acá llamamos como la doctrina Zaffaroni. O sea, Zaffaroni no inventó nada, hizo las mismas estupideces que estaban haciendo en Nueva York en los 60. Entonces estaba Gary Becker, que había salido de la Universidad de Chicago, estaba dando clases en Columbia, o sea, en New York. Sí. Y entonces cuando dice, no, pará, esto no puede terminar bien, esto va a terminar mal. ¿Por qué va a terminar mal? Porque si vos le bajás el costo esperado al delincuente, el beneficio de la actividad, ¿qué pasa? Sube. Ahí me perdí. ¿Qué es el costo esperado del delincuente? Y suponete, cuando no sé, te aplican el 2x1, entonces la pena. Si reducís la pena. Está bien. Bueno, la abreviación de la pena. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando vos le bajás el costo esperado al delito, el beneficio de delinquir como es más grande. Mayor, claro. ¿Y vos qué crees que pasa con una actividad cuando tiene más beneficios? Sube. Y sube. Bueno, lo que pasa en Argentina. Toda esta lógica Zaffaroni y demás de poner a la víctima, digamos, en el lugar de victimario y viceversa, digo, trastocar todo. ¿Y a dónde vas con todo esto que estás diciendo? ¿Qué harías? Por ejemplo, una de las cosas y que funciona en Estados Unidos se ve con claridad, o sea, en los lugares donde la gente anda calzada, la delincuencia es menor. O sea, vos estás a favor que la gente se arme, digamos. Sí, ¿por qué no? O sea, está bien. El mercado de armas lo liberarías. Sí. Pero a ver, ¿cuál sería el problema? O sea, porque me da un poco de miedo a mí, mirando una sociedad con todo el mundo calzado en la calle. Está bien, pero a ver. Más como estamos terminando todos los tiros. Bueno, o sea, yo creo que es distinto. No, va a haber menos tiros. Yo te respeto. La evidencia empírica dice además que hay menos tiros y que hay menos delitos. Y te voy a explicar por qué. Porque en realidad, ¿sabes qué? Vos, que sos un tipo honesto, no andás con las armas. Vos, Sofía, no andarías con las armas. Ninguno quizás no andaría con las armas. Pero ¿sabés qué? Los delincuentes, la regulación no les importa, van calzado igual. ¿Y sabés cuál es la diferencia? Que cuando te enfrenta a vos, el costo esperado de que vos no tengas armas es mucho más baja. Pero ¿a cuánto estás de eso de que un padre tenga miedo por la seguridad de sus hijos, se calce, viene un ladrón, empiezan los tiros, muere un hijo de un tiro? Bueno, entonces que no la tenga. Si le tiene miedo, que no la tenga. Es decir, si vos le tenés miedo, ¿por qué le tenés que prohibir a él y a él y a él que la quieren tener? O sea, ¿quién somos para estar prohibiéndole qué quiere tener, digamos, o cómo elige cuidarse? Y la seguridad por mano propia cada vez se ve más en Argentina y me preocupa. ¿Pero por qué hay seguridad por mano propia? Porque la justicia no funciona. Porque vos estás... Ahí ya no vas a poder vos intervenir. No, ahí es un tercer poder que va a costar... No, bueno, está bien, digamos, la justicia tendrá su lógica. O sea, para mí, yo claramente voy a respetar a la justicia. Bien, pero casos como los de Nueva York, por ejemplo, en el subte de la vez pasada, eso es lo que por ahí preocupa un poco, lo que da miedo a la sociedad. Pero, a ver, eso si vos querés es... ¿Cómo lo controlás? ¿Cómo lo regulás? No, hay cosas que, digamos, o sea, vos no la vas a poder controlar. Vos, digamos, lo que tienen que entender es que no se puede controlar la acción humana. Es decir, cuando querés controlar la acción humana, generás daño. Entonces, en ese sentido, vos, ¿me comprendés? Es decir, el mercado de armas lo tenés que liberar. ¿Sabés qué? Los segmentos o la parte de los estados que tienen libre portación de armas, hay menos seguridad, menos inseguridad. Hay menos inseguridad. Eso por un lado. Ahora, y es más, no me lo preguntaste y yo te lo voy a contestar. Y al mismo tiempo yo estoy en contra de la pena de muerte. ¿Estás en contra de la pena de muerte? Obvio. Había un candidato que tenía un plan hace poco, uno colorado, que quería, no lo vamos a nombrar, que quería legislar la pena de muerte. ¿Vos no estás a favor? Yo estoy en contra totalmente de la pena de muerte. No me cierra eso. Porque es mi... No, ¿cómo? Te debería cerrar, porque es mi mismo argumento... Pero ahí vas a decir que es un costo menos. Yo te digo que te ahorrás plata de la cárcel. No, ahora te voy a explicar. ¿Qué pasa, digamos, desde el punto de vista... Porque, ¿cómo son? Primero, mis argumentos de qué índole son. Siempre son filosóficos, ¿sí? Morales. Yo, como liberal, ¿qué digo? El liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, la libertad y la propiedad. O sea, la definición de Alberto Venegas Lynch hijo. Bien. Ok. En ese, por ejemplo, con esa argumentación, por ejemplo, yo estoy en contra del aborto, ¿sí? Y en ese mismo contexto estoy en contra de la pena de muerte. Porque te metes sobre la... Porque te metes sobre la vida. Y después, o sea, hay un problema de índole moral. O sea, un problema de índole moral, primero. Y el otro problema, ¿sí? ¿Qué dice la evidencia empírica?
que cuando vos tenés un estado, comparás contra otros que tienen pena de muerte, el resultado no varía. O sea, y entonces, ¿qué hicieron? Se pusieron a ver aquellos estados que primero no tenían pena de muerte y después la tienen. ¿Y qué pasa? Los jueces, que eran duros originalmente, cuando llega el momento de aplicar la pena de muerte se vuelven más laxos. Claro. Entonces, ¿qué pasa? La evidencia empírica no es buena. No es buena, no generas nada. Te hago última pregunta, queda un minuto de programa, lo tenés que responder en un minuto y nos despedimos. 10 de diciembre de 2023, asumís la presidencia, abrís la puerta del primer piso de la Casa de Gobierno, entrás, te sentás ahí, mirás para adelante, está el escritorio grande ese que hay, ¿qué pensás? ¿Y qué arrancás? Arranco con la reforma del Estado, a echar el gasto público, arranco con la reforma tributaria, ¿sí? Flexibilización laboral hacia adelante, apertura de la economía y arranco con la reforma monetaria y bancaria que termine con la existencia del Banco Central, que es el mecanismo por el cual los políticos ladrones le roban a los argentinos y que los economistas cómplices por eso defienden el Banco Central. Y eso es lo que vamos a hacer. ¿Y no les gusta la reforma monetaria y bancaria? ¿No les gusta? Mejor que no les guste. ¿Saben por qué? Porque voy a llamar a un referéndum, voy a llamar a una consulta popular. ¿Sí? ¿Y saben qué? Cuando el 75% de los argentinos, ¿sí?, les diga que no quieren la moneda de los políticos ladrones... ¿Para el referéndum para qué va a ser? ¿Para que mantengan o no el peso? Claro, para hacer la reforma monetaria. O sea, ¿vas a llamar un referéndum, una consulta popular? Es decir, para si poner si la casta política quiere seguir robándole a la gente con la moneda... Eso lo dijiste alguna vez, es fuerte lo que estás adelantando acá. Sí, pero sí, ya lo había dicho, pero digo, o sea, lo reitero. Primicia de Casi Patriotas, no importa, hacete el boludo. Claro, primicia de... Claro, o sea, si no me lo dejan pasar, voy a una consulta popular. Me encantaría que hagan eso. Me encantaría, porque ahí la sociedad les terminaría mostrando la basura que son los políticos de la casta. ¿Vas a cumplir todo lo que estás prometiendo? Mirá que vas a quedar en la historia como el farsante más grande de la humanidad. Si haces ¿sabes qué? Te traje este libro de regalo, que es mi más reciente libro. Camino Libertario, muchas gracias. Y te cuento algo. La parte 3, sí. ¿Sabes qué tiene la parte 3? Todos mis discursos. Bueno. Políticos. Queda como documento esto. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué hice eso? ¿Por qué? Para que la gente pueda chequear que lo que estoy haciendo hoy, las cosas que diga hoy, porque yo digo, hoy me estás viendo institucionalmente. O sea, por ejemplo, yo que dije en la campaña, un poco rápido. No voy a cobrar mi sueldo. Firmámelo y nos despedimos como vos, firmámelo. ¿Sí? No voy a cobrar mi sueldo. ¿Tenés ya tu ministro de Economía? Sí, obvio. ¿Tenés el nombre? No lo vas a decir. Obvio. ¿Ministro de Educación tenés ya también? Para mí... ¿Vos tendrías un ministerio que no tiene escuelas? ¿Cómo un ministerio que no tiene escuelas? Claro, ¿de quién depende la educación? La educación depende de las provincias. ¿No vas a tener Ministerio de Educación? El Ministerio de Educación sería un ministerio sin escuela. Estás a punto de decir que vas a cerrar el Ministerio de Educación y se va a armar un quilombo terrible, Javier. No, digo, o sea, lo que dijo es, y decime qué escuelas, digamos, maneja. O sea, desarmarías el Ministerio de Educación. Le daría otro formato. Si no tiene escuelas, si la educación, digamos, está en manos de las provincias. Pero hay universidades. Estoy plasmado, estoy atónito. Centros de adoctrinamiento. Bueno, gracias, Javi, por haber estado acá, de verdad. Gracias. Te hago puñito. Gracias, Sofi. No pudimos meter nada de todo lo que había preparado, pero es así. Siempre queda para el próximo viernes. El próximo viernes metemos más. Tenemos la esos problemas van a seguir. Gracias, Javier. Acuérdense, como le decimos siempre, que patriotas son aquellos que están en nuestros billetes y que le dan el nombre a nuestras calles. ¿A dónde se lo digo? ¿Acá o allá? No como nuestros políticos, nos dejan cambiar de cámara, que se quedan con nuestros billetes y nos dejan en la calle. Chau, hasta la semana que viene. Gracias.